Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio que postula, párrafo 13. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Capítulo 3. La percepción inocente. Tercero, percepción y conocimiento. Hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, mas ninguna de ellas brinda certeza, porque toda percepción está sujeta a cambios.
Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad y esto se encuentra allende cualquier percepción. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación, y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta, mas cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas es que ya has alcanzado el conocimiento. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y, por lo tanto, busca respuestas para el futuro. La mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica y, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aun en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal, porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Una percepción correcta es necesaria
antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente los reemplazará. Ese es el verdadero significado de el alfa y la omega, el principio y el fin, y de antes de que Abraham naciese, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y, por lo tanto, no puedes conocerlo. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por lo tanto, aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos, los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Libro de ejercicios, lección 36. Mi santidad envuelve todo lo que veo. La idea de hoy extiende la idea de ayer del que percibe a lo percibido. Eres santo porque tu mente es parte de la de Dios. Y puesto que eres santo, tu visión no puede sino ser santa también. Impecabilidad quiere decir libre de pecado. No se puede estar libre de pecado solo un poco. O bien eres impecable o bien no lo eres. Si tu mente es parte de la de Dios, tienes que ser impecable, pues de otra forma, parte de su mente sería pecaminosa. Tu visión está vinculada a su santidad, no a tu ego, y, por lo tanto, no tiene nada que ver con tu cuerpo. Hoy se requieren 4 sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una. Trata de distribuirlas equitativamente y de hacer las aplicaciones más cortas a menudo para así asegurar tu protección durante todo el día. Las sesiones de práctica más largas deben hacerse de la siguiente forma. Cierra primero los ojos y repite la idea de hoy varias veces lentamente. Luego ábrelos y mira a tu alrededor con bastante lentitud, aplicando la idea de manera específica a cualquier cosa que notes en tu ligera inspección. Di, por ejemplo, mi santidad envuelve esa alfombra. Mi santidad envuelve esa pared. Mi santidad envuelve estos dedos. Mi santidad envuelve esa silla. Mi santidad envuelve este cuerpo. Mi santidad envuelve esta pluma. Cierra los ojos varias veces durante estas sesiones de práctica
y repite la idea para tus adentros. Luego ábrelos y continúa como antes. Para las sesiones de práctica más cortas, cierra los ojos y repite la idea. Mira a tu alrededor mientras la repites de nuevo y finaliza con una repetición adicional con los ojos cerrados. Todas las aplicaciones, por supuesto, deben llevarse a cabo con bastante lentitud y con el menor esfuerzo y prisa posibles. Del manual para el maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 5. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que, por lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre, tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino, porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud, y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Manual para el maestro. Pregunta 5. ¿Cómo se logra la curación? Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. Primero, el propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo, en forma directa, que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos, y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas, si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. Segundo, un cambio de percepción.
La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos, y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es, pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre, pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no puede sino desaparecer, y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación, vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo.
restablecen el cielo. Tercero, la función del Maestro de Dios. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el Maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del Maestro de Dios no es otra que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con Él. Con aquellos que no entienden lo que es la curación, no obstante, tienen una función más específica. Estos pacientes se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es ese concepto. Solo con que lo sospecharan, se curarían. Pero no sospechan nada. Para ellos, la separación es absolutamente real. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes han olvidado. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que, por lo tanto, no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir, y le recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y que aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Así, éstas se lleven ante la verdad no se lleva ante ellas. Y de esta manera se disipan, no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios, no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. Clarificación de términos. El perdón, la faz de Cristo. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle, mas es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón. El perdón, entonces, es una ilusión, pero debido a su propósito,
que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento, porque no creen que esa sea su voluntad. Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es, y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender y retornar a Él en paz. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda, porque se encuentran desvalidos, un pensamiento de paz porque están en conflicto. Dios sabe lo que su Hijo necesita antes de que Él se lo pida. Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda, y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su Creador. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón, es la salvación, es el símbolo del mundo real. El que la ve deja de ver el mundo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté afuera. Mas desde ahí, un paso más basta para entrar. Es el paso final, y ese se lo dejamos a Dios. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Eso es lo único que aún está en el mundo en parte y que, al mismo tiempo, es el puente que conduce al cielo. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, en verdad no lo es, pues la verdad no va a ninguna parte. Pero las ilusiones cambian según el lugar o la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. Ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable. Esto es así porque el ego jamás puede estar en paz, pero la voluntad es constante por ser el don de Dios, y lo que Él da es siempre como Él mismo. Este es el propósito de la faz de Cristo. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto y habrás sido perdonado. Cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en él. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su Creador, la unión de Padre e Hijo.
la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que se le reconoce. La práctica de la psicoterapia. Tercero, la cuestión del pago. Nadie puede pagar por la terapia, pues la curación es de Dios y Él no pide nada. Sin embargo, es parte de su plan que el Espíritu Santo se valga de todo en este mundo para ayudar a que el plan se lleve a cabo. Incluso un terapeuta avanzado tiene algunas necesidades terrenales mientras esté aquí. Si necesita dinero, se le dará, no como pago, sino para ayudarlo a desempeñar mejor su función dentro del plan. El dinero no es malo, el dinero no es nada, pero nadie aquí puede vivir sin ilusiones, pues aún debe esforzarse por lograr que la última ilusión sea aceptada por todo el mundo en todas partes. Tiene una magna función en este único propósito, para lo cual vino. Permanece aquí solo para eso, y mientras esté aquí, se le dará todo lo que pueda necesitar. Solo un sanador no sanado intentaría curar por dinero, y en la medida en que lo valore, no tendrá éxito ni encontrará su propia curación en el proceso. Habrá algunas personas a quienes el Espíritu Santo les pida algún tipo de pago para sus propósitos, y habrá otras a quienes no se les pida nada. Sin embargo, no debe ser el terapeuta el que tome estas decisiones. Hay una diferencia entre pago y costo. Dar dinero allí donde el plan de Dios quiere que se dé no supone un costo, pero no darlo donde propiamente se debe dar supone un costo enorme. El terapeuta que determina esto pierde el nombre de sanador, pues nunca podrá entender lo que es la curación. No puede darla y por ende no puede gozar de ella. Los terapeutas de este mundo son ciertamente inútiles para la salvación del mundo. Hacen exigencias y, por lo tanto, son incapaces de dar. Los pacientes tan solo pueden pagar por el intercambio de ilusiones, y por esto, ciertamente, se exige un pago y el costo es enorme. Una relación comprada no puede ofrecer el único don por el que se logra toda curación. El perdón, el único sueño del Espíritu Santo, no debe tener costo alguno, pues si lo tuviera, simplemente crucificaría al Hijo de Dios otra vez. ¿Puede ser así como se le perdona? ¿Puede ser esta la manera de poner fin al sueño del pecado? El derecho a vivir es algo por lo que nadie necesita luchar. Se le ha prometido y está garantizado por Dios. Por consiguiente, es un derecho que tanto terapeuta como paciente comparten por igual. Si su relación ha de ser santa, lo que uno de ellos necesite, el otro se lo dará. Lo que a uno le haga falta, el otro lo proveerá. Es aquí donde la relación se vuelve santa,
pues aquí es donde ambos son sanados. El terapeuta compensa al paciente con su gratitud, lo mismo que el paciente lo compensa a él con la suya. No hay costo para ninguno de los dos, pero a ambos se les debe gratitud por su liberación del largo aprisionamiento y de la duda. ¿Quién no estaría agradecido por semejante regalo? ¿Y quién podría ni siquiera imaginar que este regalo se pueda comprar? Se ha dicho correctamente que a aquel que tiene se le dará, porque tiene puede dar, y porque da se le dará. Esta es la ley de Dios, no la del mundo. De la misma manera ocurre con los sanadores de Dios. Ellos dan porque han oído su palabra y la han comprendido, y así todo cuanto puedan necesitar se les proveerá, pero perderán esta comprensión a menos que recuerden que todo lo que tienen procede únicamente de Dios. Si creen que necesitan algo de un hermano, ya no podrán reconocerlo como hermano. Y si hacen esto, desaparece una luz incluso en el cielo. Allí donde el Hijo de Dios se vuelve contra sí mismo, solo puede contemplar la oscuridad. Él mismo ha negado la luz y ahora no puede ver. Hay una regla que siempre debe observarse. No se debe rechazar a nadie porque no pueda pagar. Nadie es enviado a otro por casualidad. Las relaciones siempre tienen un propósito. Es irrelevante cuál pudo haber sido el propósito antes de que el Espíritu Santo entrase a formar parte de ellas. Siempre tienen el potencial de ser su templo, el lugar de reposo de Cristo y la morada de Dios mismo. Todo el que viene ha sido enviado. Tal vez vino para darle a su hermano el dinero que éste necesitaba. Ambos serán bendecidos en este intercambio. Tal vez fue enviado para enseñar al terapeuta cuán grande es su necesidad de perdón y cuán poco valor tiene el dinero en comparación. Una vez más, ambos son bendecidos. Solo en términos de costo podría uno tener más que otro. Al compartir, todos ganan una bendición sin costo alguno. Esta visión acerca del pago puede parecer poco práctica y a los ojos del mundo así es. Sin embargo, ni uno solo de los pensamientos del mundo es realmente práctico. ¿Qué se gana con ir en pos de ilusiones? ¿Cuánto se pierde al repudiar a Dios? ¿Y sería acaso esto posible? Es sin duda poco práctico afanarse por lo que no es nada e intentar hacer lo que es imposible. Detente entonces un momento, lo suficiente para pensar en esto. Tal vez has estado buscando la salvación, pero sin saber dónde. Sin embargo, quien quiera que sea que te pida ayuda, puede mostrarte dónde encontrarla. ¿Qué mejor regalo se te podría dar? ¿Qué mejor regalo podrías dar? Médico, sanador, terapeuta, sánate a ti mismo. Muchos vendrán a ti portando el don de la curación, si esta es tu elección. El Espíritu Santo jamás rehusará la invitación para entrar y morar contigo. Te dará infinitas oportunidades de abrir la puerta de tu salvación, pues tal es su función. También te dirá exactamente cuál es tu función en toda circunstancia y en todo momento. Quien quiera que Él te envíe llegará a ti tendiéndole la mano a su amigo. Permite que el Cristo en ti le dé la bienvenida, pues ese mismo Cristo mora igualmente en él.
Niégale la entrada y habrás negado al Cristo en ti. Recuerda la triste historia del mundo y las felices nuevas de la salvación. Recuerda el plan de Dios para la restauración de la dicha y la paz. Y no olvides cuán simples son los caminos de Dios. Estabas perdido en la oscuridad del mundo hasta que pediste la luz, y entonces Dios envió a su Hijo para que te la diera. El canto de la oración. Cuarto, la santidad de la curación. Cuán santos son los que han sanado, pues al verlos, sus hermanos comparten su curación y su amor. Portadores de paz, la voz del Espíritu Santo, a través de quienes Él habla en favor de Dios, cuya voz Él es, tales son los sanadores de Dios. Ellos solo hablan en favor de Él y nunca en favor de sí mismos. No tienen más dones que los que han recibido de Dios y los comparten porque saben que esa es su voluntad. No son especiales, son santos. Han optado por la santidad y han renunciado a todo sueño de poseer atributos especiales mediante los cuales habrían otorgado regalos desiguales a los menos afortunados. Su curación ha restaurado su plenitud, de manera que puedan perdonar y unirse al canto de la oración, en el que los que se han sanado cantan su unión y agradecimiento a Dios. En cuanto que testigo del perdón, ayuda en la oración y efecto de la misericordia verdaderamente enseñada, la curación es una bendición. Y el mundo responde en animado coro a través de la voz de la oración. El perdón destella su misericordioso indulto sobre cada brizna de hierba y ala emplumada, así como sobre todas las cosas vivientes de la tierra. El miedo no puede encontrar refugio aquí, pues el amor ha llegado en toda su santa unidad. El tiempo continúa solo para permitir que el último abrazo de la oración descanse sobre la tierra un instante, conforme el mundo desaparece en la luz. Este instante es la meta de todos los verdaderos sanadores, a quienes el Cristo ha enseñado a ver su semejanza y a enseñar como Él. Imagínate lo que significa ayudar al Cristo a curar. ¿Puede haber algo más santo? Dios da gracias a sus sanadores, pues sabe que la causa de la curación es Él mismo, su amor, su Hijo, reinstaurado como su compleción y de regreso para compartir con Él la santa dicha de la creación. No pidas curación parcial, ni aceptes un ídolo en lugar del recuerdo de aquel cuyo amor nunca ha cambiado ni cambiará jamás. Eres tan querido para Él como lo es toda su creación, pues ésta se encuentra en ti como su regalo eterno. ¿Qué necesidad tienes tú de sueños cambiantes en un mundo triste? No te olvides de la gratitud de Dios. No te olvides de la santa gracia de la oración. No te olvides de perdonar al Hijo de Dios. Primero perdonas, luego oras y de este modo te curas. Tu oración se ha elevado y ha invocado a Dios, quien escucha y responde. Has comprendido que solo te perdonas a ti mismo y que igualmente solo oras por ti. Y mediante esta comprensión sanas. Te has unido a tu fuente en oración
y comprendes que jamás te separaste de ella. Este nivel no se puede alcanzar hasta que ya no quede nada de odio en tu corazón, ni deseo alguno de atacar al Hijo de Dios. Nunca olvides esto. Eres tú quien es el Hijo de Dios, y tal como elijas ser con Él, así serás contigo mismo, y así será Dios para ti. Tus juicios no dejarán de llegar hasta Dios, porque le asignarás a Él el papel que veas en su creación. Elige bien, pues de otro modo creerás que eres tú el creador y no Él, y por ende que Él ya no es causa, sino tan solo un efecto. Ahora la curación es imposible, pues lo culpas a Él de tu engaño y de tu culpa. Él, que es amor, se convierte en la fuente del miedo, pues solo el miedo puede justificarse ahora. Suya es la venganza y la muerte su gran destructor. La enfermedad, el sufrimiento y las dolorosas pérdidas se vuelven la suerte de todo el mundo en la tierra que él abandonó al cuidado del demonio, jurando que no la volvería a liberar nunca más. Venid de nuevo a mí, criaturas mías, sin ninguno de esos tergiversados pensamientos en vuestros corazones. Seguís siendo santos junto con la santidad que os creó en perfecta impecabilidad y aún os rodea con los brazos de la paz. Soñad ahora con la curación. Luego, levantaos y dejad atrás todo soñar para siempre. Sois aquel a quien vuestro Padre ama, aquel que nunca abandonó su hogar, ni vagó por un mundo salvaje con los pies ensangrentados y el corazón endurecido contra el amor que es la verdad en vosotros. Entregad todos vuestros sueños a Cristo y dejad que Él sea vuestro guía a la curación y que os conduzca en oración más allá del penoso alcance del mundo. Él viene en mi lugar y os comunica mi palabra. Deseo que mi fatigado hijo regrese a mí y pase de los sueños malvados al dulce abrazo de amor eterno y la perfecta paz. Mis brazos están abiertos para recibir al hijo que amo, quien no sabe que ha sanado y que sus oraciones jamás han dejado de entonar su jubiloso canto de agradecimiento al unísono con toda la creación en la santidad del amor. Aquíétate un instante. Bajo los ásperos y amargos sonidos de lucha y de derrota, hay una voz que te habla de mí. Escúchala un instante y te habrás sanado. Escúchala un instante y te habrás salvado. Ayúdame a despertar a mis hijos del sueño de castigo y de una corta vida llena de miedo que termina tan pronto que bien podría no haber sido nunca. En lugar de ello, deja que te recuerde la eternidad, en la cual tu dicha aumenta a medida que tu amor se extiende junto con el mío, más allá del infinito, donde el tiempo y distancia no significan nada. Mientras esperas apesadumbrado, la melodía del cielo está incompleta, porque tu canto es parte de la eterna armonía del amor. Sin ti, la creación no está completa. Regresa a mí, que nunca abandoné a mi hijo. Escucha, hijo mío, tu Padre te llama.
No rehúses escuchar la llamada del amor. No le niegues a Cristo lo que es suyo. El cielo está aquí y el cielo es tu hogar. La creación se inclina a través de las barreras del tiempo para liberar al mundo de su pesada carga. Elevad vuestros corazones en grata bienvenida a su llegada. Ved las sombras desvanecerse calladamente y las espinas desprenderse de la ensangrentada frente de aquel que es el Santo Hijo de Dios. Qué hermoso eres, criatura de la santidad, cuán parecido a mí, cuán amorosamente te sostengo en mi corazón y en mis brazos, cuán querido es para mí cada regalo que me has hecho, tú que sanaste a mi hijo y lo bajaste de la cruz. Levántate y deja que te dé las gracias, y con mi gratitud llegará primero el regalo de perdón y luego la paz eterna. Devuélveme ahora, pues, tu santa voz. El canto de la oración es silencioso sin ti. El universo aguarda tu liberación porque es la suya propia. Sé bondadoso con él y contigo mismo, y luego sé bondadoso conmigo. Solo te pido una cosa, que halles consuelo y no vivas más en el terror y el dolor. No abandones el amor y recuerda esto, sea lo que fuere que pienses de ti mismo, sea lo que fuere que pienses acerca del mundo, tu Padre te necesita y te seguirá llamando hasta que por fin regreses a Él en paz. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.